¿Todo bien? Bueno, a ver, vamos a dar inicio a lo que viene a ser la administración pública, ¿ya? Ustedes, me imagino que han llevado de primer materia administración de empresas, ¿no? Entonces, la administración pública es la que forma parte de la administración de empresas, ¿no? O sea, es netamente relevante. ¿Por qué? Porque gracias a la administración pública detona lo que viene a ser la administración privada, ¿no? Porque cuando la administración pública ve todo el aspecto que viene a ser macroentorno, ¿sí? A ver, para dar inicio un poquito a lo que vamos a ver en cuestión de la materia, vamos a ver el inicio, el desarrollo, cómo se ha ido dando en la historia, en qué aborda, ¿no? Lleva un poco de macroeconomía también, va ligado con la política, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la administración, qué conceptos tiene, cuáles son los procesos y la diferencia, ¿no? Ustedes quizás han debido ver un poquito en la administración de empresa los últimos puntos, ¿no? De los conceptos, procesos administrativos. Acá vamos a dar en este último punto una retroalimentación, ¿ya? Por así decirlo. Veo que son bastantes participantes, así que estén atentos porque el momento que yo nombre la persona, quiero que lea la diapositiva, ¿ya? Entonces, al momento de que nombre una persona, automáticamente tiene que leer, ¿ya? Así que tienen que estar atentos. Yo sé que es una materia teórica, pero créanme que es una materia bastante interesante, bastante bonita para que podamos dar opiniones, ¿no? Obviamente dentro del marco del respeto, porque obviamente siempre tendemos a tener un tinte político, ¿no? Cuando abordamos en cuestión de administración pública, pero siempre respetando puntos de vista, viendo con objetividad, ¿no? Que es lo importante al momento de analizar o hacer una retroalimentación de todo lo que implica, ¿ya? Bueno, a ver, ¿hay algún voluntario que quiera iniciar a leer? Buenas noches, licenciada. Claro que sí. Vamos, lea, por favor. Ya. La administración pública en la antigüedad. En la antigüedad se ven las primeras manifestaciones administrativas, cuando dos hombres movían una piedra que ninguno podía hacerlo solo por sí solo. Por ejemplo, para cazar a los mamuts se empleaba un esfuerzo en común y coordinado. La unión de esfuerzos hacia un objetivo común fue la base del trabajo cooperativo, que más después se hizo más sistemático conforme evolucionaron racionalmente por una necesidad de vida. Así es, ¿ya? ¿Qué les iba a comentar? A ver, acá nos damos cuenta desde el inicio, dentro de la prehistoria del ser humano, que podemos ver, ¿no? Que ya existía, y ahí vamos detonando una característica de la administración pública que es colectiva, ¿no? Que es afín a un bien general en común. Y en ese entonces, en la época de la prehistoria, ¿qué prevalecía? La necesidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, en comunidad, ¿no? Y en conjunto, en equipo de trabajo, se consolidaba para poder mantener esta necesidad de sobrevivencia y alimentación, ¿sí? Eh, ¿Quién quiere seguir? A ver, José Buenas María noches, Suárez. Buenas noches. Lea, por favor. ¿Cómo se llama? A ver, ahorita. Viviana. Viviana, lea, por favor. Similitudes de la administración pública con la actual. A través de las cambiantes necesidades de las instituciones, se aprendió a la organización del trabajo colectivo, razonable distribución de las tareas, preámbulo de las
informaciones, continuación de los medios que permitan tomar las decisiones adecuadas y su control. Así es, ¿no? Entonces ahí estamos viendo similitudes, ¿no? Con la actualidad, ¿no? Ponemos hacemos un reprise dentro de la prehistoria a la actualidad. Sí, en efecto, se tiene que trabajar colectivamente, por supuesto que sí, ¿no? Porque se tiene que trabajar con los distritos, los municipios, ¿no? Y en conjunto, ¿no? Con las juntas vecinales para saber las necesidades de las personas. Obviamente las necesidades han cambiado y han ido evolucionando, ¿no? A diferencia de las necesidades de ahora, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, por si acaso, y acá ustedes igual lo han debido ver, ¿no? Que me notifican, por favor, si se ve grande, si se ve bien o lo amplío, ¿ya? Eso me van a notificar. Por ejemplo, ¿no? Ya abordando en el anterior punto, tenemos la jerarquía de Maslow. ¿No? La jerarquía de Maslow, ustedes la han debido ver dentro de la teoría de las relaciones humanas en la administración general. Tenemos cinco necesidades, ¿no? Cinco necesidades que es detonada, abierta por este señor Abraham Maslow. ¿Quién quiere leer esto, por favor, antes de que siga explicando? Abraham Valdivieso, ¿está? Dicen buenas noches, sí. Buenas noches. Lea, por favor. Eh, Abraham Maslow creo que divide en tres sectores. Nos dice que en 1943 Maslow formuló su concepto de jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. La otra rama nos dice que se identifican cinco niveles, a cada uno de ellos se activa solamente cuando la necesidad del nivel inmediatamente inferior está razonablemente satisfecha. Maslow concibió esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso de la vida. Lo de abajo más, ¿no dice? Sí, sí, por favor. Bueno, nos subdivide en lo que son cinco áreas, que serían la Ujú. autorrealización, que nos indica que Ahí, es la... pare un ratito ahora. Ajá. Ahí yo complemento y usted sigue, ¿ya? Las Está bien. necesidades, si ustedes se acuerdan, va de forma ascendente a descendente, que quiere decir que vamos a iniciar desde la fisiológica hasta la autorrealización, ¿no? Continúe, Abraham, por favor. En este caso estaríamos empezando abajo, ¿no dice? Así es. Bueno, la fisiología. Nos dice que es la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Continuando, la seguridad física, del empleo, de los recursos, la moral, familiar, de salud y de la propiedad privada. Afiliación, amistad, efecto, intimidad sexual. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de perjuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Ya. A ver, hay un poquito en este concepto de homeostasis, ¿ya? Es el estado de equilibrio entre los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada, que quiere decir que una persona tiene que estar bien de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos enfermamos de la garganta, pues, o nos enfermamos de algo, prácticamente no vamos a suplir ningún tipo de necesidades que vayan en escala, ¿no? Entonces, a ver, ¿con qué todas estas necesidades van asociadas dentro de la administración pública en general? Sí, Les hago la licenciada. pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué van asociadas? ¿Por qué creen que vayan asociadas?
¿Aló? Buenas noches, licenciada. Buenas Eh, noches. es porque, digamos, dentro de lo que es la administración pública necesitamos tener valores, necesitamos tener lo que es la seguridad y más que todo también en el tema de la autorrealización, saber, ¿no? Administrar todo con cabalidad, como se dice. Ya, bien, me gusta que opinen. A ver, yo les digo, y abordando dentro del punto de vista, por eso es interesante, ¿ya? ¿Qué opinen? Yo les abordo dentro del el aspecto macroentorno, ¿no? Fisiológicas, por ejemplo, la parte de macroentorno, el gobierno, ¿no? Por así decirlo, porque el gobierno es el que genera la gestión de administrar públicamente. Fisiológicamente nosotros para poder vivir necesitamos alimentarnos, ¿no? Y ahí es donde aborda dentro de esta necesidad fisiológica de poder regular, ¿no? Ciertos precios en el mercado, lo que viene a ser la carne, el pan, las verduras, el transporte, ¿me dejo entender? ¿No? Todo lo que aborda dentro de una gestión macroeconómica que viene a ser en cuestión de alimentación, de regular precios, de que la canasta familiar se mantenga, que haya un incentivo y ahí asociamos con la seguridad y la afiliación. ¿Por qué? Porque el macroentorno, macroeconómicamente hablando, eh, el gobierno tiene que velar, ¿no? Por las necesidades básicas en lo que viene a ser la cuestión de salud, por ejemplo, ¿no? Hospitales públicos que tengamos salud eficiente, la cuestión bueno, acá en este sentido, las tasas de empleo que aborden en cuestión de apoyar, ¿no? Al sector privado, que haya un incentivo a la productividad, a emprendimientos, me dejo entender, la seguridad, seguridad ciudadana, la seguridad de salir a casa y que no tengamos ningún tipo de atentado, de secuestro, de guerra, ¿sí? Entonces son ciertas cosas que sí, o sea, las podemos ver de una manera personal, ¿no? Por así decirlo, podemos asociarlo tanto de manera personal, micro, como se puede decir microentorno, que sería yo, cuáles son mis necesidades acorde a la necesidad de Abraham Maslow, pero dentro de un aspecto público de macroentorno sí engloba, ¿no? Porque un gobierno tiene que regular y es un buen punto ahí lo que dice la autorrealización, que ahora se está detonando mucho. ¿En qué sentido, no? En la cuestión de valores, por ejemplo, la situación, en este caso de los LGTB, de ser aceptados, ¿no? En la sociedad, ¿no? Todas estas cuestiones, tanto humanísticas como económicas, por así decirlo, el gobierno son necesidades en un enfoque de macro, ¿no? Que las podemos ver y sí pueden abordar y ser extensas y decir, o sea, quizá no lleguemos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, la autorrealización la podemos a enfocar en el sentido, en lo que viene a ser eh, el apoyo a la cultura, al arte, al deporte, ¿no? Que en Bolivia lamentablemente hay cuestiones más humanísticas, por así decirlo, que gobiernos o gobernaciones o alcaldías, etcétera, no las incentivan en un 100%, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Imagínense, no cubrimos con una necesidad de seguridad, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Los hospitales son decadentes, hace falta ítems, eh, por así decirlo, ya si abordamos en nuestra situación real, ni siquiera llegamos a una necesidad de fisiológica, ¿no? Porque
porque muchas veces hay municipios o lugares que lamentablemente dentro de la seguridad fisiológica y de afiliación, por así decirlo, que son las más relevantes que van en entorno macro, eh, lamentablemente no llega, ¿no? Mucha gente no llega ni siquiera a comprar la canasta familiar, ¿no? O a tener o a llegar a acceder a una compra de una casa, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eh, todo el aspecto de estas necesidades pueden abordarse dentro de un entorno macro como dentro de un entorno micro. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, sí, licenciada. Se Ya. entiende. ¿Qué más pueden decir? A ver, ¿qué opinan? ¿Está dentro de lo correcto? ¿Dudas? Ingeniera, buenas noches. No sé Buenas si noches. tal vez podría aportar a lo que usted menciona. Claro que sí, a ver, puede aportar. Eh, in- Bienvenido. Ingeniera, pues con lo que usted nos explica, trato de llegar a la conclusión de que lo que nos muestra en pantalla es una estructura que pues el gobierno tendría que llevar para poder tener, bueno, no solamente nosotros, ¿no? Cualquier gobierno, cualquier país, tendría que llevar para poder tener un éxito de crecimiento futuro, tal vez, como país, tal vez, ingeniera, perdón. Sí, 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 está bien, está bien. Claro que sí. Claro, ustedes se ponen a pensar, se cubren las necesidades fisiológicas a nivel general, se cubre la canasta familiar, llega el pan, todos pueden acceder a la canasta familiar, todas las familias bolivianas acceden, todas las familias bolivianas acceden a tener una casa, a tener una salud eficiente, a un empleo o cuando uno apertura su empresa tiene la facilidad, tiene el apoyo, tiene la seguridad jurídica. ¿M? Y esa es la afiliación, por ejemplo, de sentirnos parte de un país, identificados con un país, ¿no? Esa es la afiliación. Y ahí detona, por ejemplo, en la afiliación, ahí podemos identificar muchas veces que mucha gente, ¿no? Dentro de un análisis social, por así decirlo, no se siente afiliado con el país. ¿no? Quizás se siente más agradecido, no sé, se va a la Argentina, al Brasil. ¿Por qué? Porque se siente más agradecido, ¿sí? Psicológicamente, por así decirlo, con un país que quizá le ha abierto más las puertas que en su propio país. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, ahí vamos abordando, ¿no? La autorrealización lo podemos abordar dentro de un aspecto mucho más humano, por así decirlo, en cómo está nuestra situación de país, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la aceptación, no sé, el aspecto, como les digo, hay otros países que están aceptando, ¿no? Ciertos aspectos de, de la aceptación a la comunidad LGTB, ¿no? Hay mucho más apoyo, por ejemplo, para los deportistas o para las bellas artes, para la música, para el cine, ¿no? Tienen otras ramas, ¿no? Que mucha gente reclama, la gente artística, por ejemplo, acá en el país, pero no se puede, ¿no? O sea, si no podemos suplir una necesidad fisiológica y de seguridad, imagínense cómo vamos a poder suplir una necesidad de autorrealización. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Aló? Licen, se Sí, entiende. sí, Sí, licenciada. sí, está bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Ahora, ¿quién quiere leer? ¿Quién continúa? La administración pública en Egipto. A Listen, ver. ¿lo podría hacer yo, perdón? Sí, sí, claro que sí, Paola. Va. Gracias. La administración pública en Egipto es considerada una de las más avanzadas de la antigüedad.
desarrollaron una administración centralizada como consecuencia de su propia economía y sistemas de organización, control y planificación. Las pirámides revelan las habilidades administrativas y de organización de que estuvieron dotados los egipcios. Gracias, Licia. Continúe, continúe. Bien, se evidencia que existió una administración pública sistemática, aunque no siempre eficiente. Tal hecho se hace visible cuando se compara los avances en este campo, logrando por los pueblos vecinos de Egipto en el cercano Oriente. ¿Quién quiere leer? Yo lo Miriam. puedo leer, Lisa. Vamos, lea, por favor. Willy, ¿no? O Marco. Sí, Willy. Ya, Listen, vamos, ya. Los Ptolomeos heredaron a los faraones una organización económica y administrativa bien establecida y se encargaron de mantener tales condiciones de gobierno administrando el país como casa propia, valiéndose de una burocracia sistematizada y concretada en el cual el personal casi era esclavos. Continuamos. Por primera vez en el sistema de Egipto fue, por decirlo, codificado, coordinado y puesto en marcha como una máquina bien construida para un propósito especial, bien definido y entendido. No se toleraba arbitrariedades en los agentes del Estado, a pesar de que todo el sistema estaba basado en la fuerza y la coacción, y muy frecuentemente solo en la fuerza bruta. Ya. Ay, gracias. A ver, antes de seguir, si ustedes se dan cuenta, ponga por favor en silencio su micrófono. Ya. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Dentro de la administración pública en Egipto, sí, era una de las grandes potencias, ¿no? En la época antigua, por así decirlo. Pero no se olviden, y era una administración centralizada. Eso ya lo vamos a ir viendo más allá, los tipos de administración que manejan ciertos gobiernos en la administración pública, ¿no? Nosotros, por ejemplo, reclamamos que Estado federal, Estado autonómico, y bueno, detona mucho, ya si ustedes se dan cuenta, desde la época antigua. Y en este caso, Egipto tenía una administración centralizada, ¿no? Que reinaba obviamente el faraón, pero también a la vez se ve una administración súper rígida, ¿no? Rígida, ¿en qué sentido? En el sentido de que, bueno, se vivía bajo una esclavitud y si no se hacía caso, directamente se utilizaba, ahí mismo dice, la fuerza bruta. Actualmente existen gobiernos que siguen usando coacción, ¿no? Y fuerza bruta, sí. Ya lo vamos a ir viendo, voy a dar trabajo de investigación, aunque no crean, pero sí. ¿No? Tenemos países que totalmente, hay un gobierno totalmente centralizado y que, bueno, lamentablemente se han puesto de totalitarios, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya desde época antigua ya estamos viendo ciertos gobiernos que se siguen prevaleciendo, ¿no? En ciertas situaciones. En este caso, obviamente tampoco, no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Porque Egipto también en su momento ha sido una potencia, ¿no? Y un claro ejemplo de que ha sido una administración netamente eficiente, por así decirlo, han sido lo que vienen a ser las pirámides de Egipto, ¿no? Porque las pirámides es algo cuantificable, ¿no? Medible, que está a la vista de todos, decir, bueno, este es el trabajo de una gestión administrativa que se ha hecho con el faraón, ¿no? Toda esa actitud, el trabajo,
el manejo, por así decirlo, de esa estructura ha sido meritoria, ¿no? Ahora abordamos la administración pública en China, ¿no? ¿Quién quería leer que se quedó sin leer? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién quiere leer? ¿Aló? Dicen buenas noches. Buenas noches. Aquí Marco va a leer. Vamos. Ya. La administración pública en China, Confucio. El pensamiento administrativo está sintetizado en la filosofía de Confucio, quien tomó como ejercicio la función pública llegando hasta primer ministro después de un largo periodo dedicado a la enseñanza. La administración pública se regía bajo reglas. Los gobernantes y dirigentes de gobierno deben conocer ampliamente las condiciones del país o de su pueblo. El gobernante debería captar siempre el justo medio del el espíritu público, es esencial para llevar con propiedad la rienda del gobierno sin favoritismo ni partidarismo. Esas era el pensamiento, ¿no? O sea, y aplicando en la vida real, continuamos. El gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo. La conducta apropiada en la administración pública es mantenerse ocupado en ella. Debe tener ocupados en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces. Ay, perfecto. Ya. ¿Quién quiere seguir? Denis Sánchez, ¿está? Presente, ingeniero. Vamos, lea. Y ya. Dice, para Confucio, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Sí. Ya. Para Confucio, enfocar un problema era buscar la más amplia diferencia de opiniones, siendo más cuidadoso de los hechos, a la luz de un espíritu de imparcialidad y de no egoísmo, y entonces resolverlo con moderación, prácticamente, lógicamente y de acuerdo con las mejores reglas de la época. Condenaba. Ella. Condenada el favoritismo, el partidismo del administrativo, que debe mantenerse ocupado, considerando que el arte del gobierno es mantener los asuntos del gobierno en la mente, sin debilidad y poner en práctica los principios con absoluta consistencia, sin desviaciones. La institución de un gobierno benevolente basaba en la virtud en Li, código chino de la propiedad, significa una reorganización política completa. Así es, ¿no? Por ejemplo, Confucio fue partidario, ¿no? Él fue servil antes de que siga avanzando, él fue servil y hasta el día de hoy, ¿no? En teoría, la administración netamente aborda en una administración pública, ¿no? Que va ligado con el socialismo, comunismo, ¿no? Hay niveles, pero bueno, China se maneja en este sentido. Ya la teoría de cómo ha ido él desglosando, ¿no? Que hasta el día de hoy, si ustedes pueden ver, en realidad el perfil de una persona que se dedique a gestionar administración pública tiene que ser una persona altruista, ¿no? Por así decirlo, porque ahí dice debe ser una persona desinteresada y capaz, ¿no? Paralelamente, no debe haber, no debe prevalecer el partido, ¿no? Por así decirlo, sino la habilidad de la persona para poder ocupar ese cargo laboral, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? En todos los gobiernos. Pero ustedes saben que lamentablemente ahí ya asociamos política con
administración pública, ¿no? Y por ende la persona que salga de en gestión de campaña y haga gobierno, tiene que entrar su gente, ¿no? A ver, ¿quién quiere continuar? Eh, Mario, Licen, Vamos, Mario, lea. el reto planteado por por él sigue aún vigente en nuestra época actual. Las funciones públicas aún representan una difícil tarea que solo lleva a verse culminada cuando existen dos conocimientos y habilidades que la avalan. Los chinos llevaron por varios siglos un sistema de manejar administrativamente sus asuntos internos, un buen desarrollo servicio civil y una apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Así es, ¿no? Se sigue prevaleciendo, sí, nosotros seguimos, ¿no? Hemos eh, agarrado, hemos adquirido todos esos conocimientos que nos genera este filósofo, ¿no? En general, ¿no? Donde las personas se deben al pueblo, ¿no? Ese es el resumen, por así decirlo, ¿no? Y tiene que ser altruista, ¿no? Que genere un desarrollo para un bien común en la sociedad, ¿no? Donde prevalezca las personas con capacidades de acuerdo al puesto laboral o al conocimiento, por así decirlo, ¿no? Eh, Continúe, por favor, Mario. Las funciones públicas en nuestra época requieren de ser manejadas con la misma delicadeza de antaño. Los errores que se cometen en el manejo del poder público traen consecuencias nefastas para el desarrollo de nuestros pueblos. El nepotismo y otras prácticas indeseables de influencia que contribuyen serios obstáculos para nuestro progreso social, económico y educativo. Así es. ¿Qué quiere decir nepotismo? Ustedes, al menos cuando vemos noticias, siempre se aborda este concepto. ¿Qué quiere decir nepotismo? Y es en todos, ¿no? Las noticias a veces, ¿no? Que ha habido nepotismo, que hay nepotismo. Y ¿qué es lo que quiere decir nepotismo? ¿Qué entienden por nepotismo? Perdón, licencia, que directamente familiares de la persona que está trabajando como administrador público igual están trabajando en otras instituciones públicas, ¿no? Así es, ¿no? Es un trato de favor hacia familiares, ¿no? O amigos, ¿no? En los que se va a otorgar cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, ¿sí? Sin tener en cuenta los méritos que, que abordan en cuestión de las habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Las habilidades duras, por ejemplo, si, y lamentablemente pasa, ¿no? Lamentablemente pasa que una persona, por ejemplo, que está, por ejemplo, que sea, voy a poner un caso hipotético, ¿ya? Que esté a cargo de, de salud, ¿no? En cualquier institución, pero no meta al primo, meta al sobrino, pero sin ningún tipo de experiencia y sin ser profesional, ¿no? Entonces ahí ya directamente se está convirtiendo en un nepotismo, ¿no? Lo mismo pasa con el tráfico de influencias, la corrupción política, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presenta una licitación, una empresa de manera transparente y por nepotismo, porque es amigo, se le adjudica al amigo, ¿no? Pese a que el proyecto estaba mal, tenía muchas observaciones, ¿no? Entonces, y ahí es cuando renegamos como población de que el camino está mal,
o este hospital no cumple con las condiciones, es un hospital de adorno, o me dejo entender. Entonces tenemos varios ejemplos en lo que viene a ser nepotismo. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende lo de Confucio? Ahora ya saben quién es Confucio, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Sí, listo. Sí, sí. Dice, Sí, Sí, Lisa, se entiende. perfecto. Bueno, a ver, continuamos. Yo voy a leer, dicen. Vamos. La historia de Grecia nos ha legado profundas lecciones de democracia y cultura. En cuanto a su administración pública se refiere, se puede afirmar que tuvo 4 tipos de gobiernos: monarquía, aristocracia, tiranía, democracia. Ya. Ahora ahí entramos y ustedes se dan cuenta que esto, imagínense, fue en la época antigua. Y hasta el día de hoy tenemos este tipo de ideologías, ¿no? Y que se han ido ampliando estas ideologías. ¿Qué quiere decir monarquía? Y ustedes ven en las noticias, ¿no? Por ejemplo, de la reina Isabel era una monarquía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la forma de gobierno de la monarquía? Es es una una forma, sucesión entre reyes. sí, sí, es una forma de gobierno, ¿ya? Que residen en la jefatura del Estado, ¿sí? Por así decirlo, residen en una persona, ¿no? En un rey o una reina, que ese cargo habitualmente accede por derecho y de forma hereditaria, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El rey y la reina, se muere el rey y queda a cargo del hijo, ¿no? ¿Y qué quiere decir aristocracia? Mucho se hablaba de este concepto en los años 90, que Bolivia ha tenido un tiempo de aristocracia. ¿Mm? Es una clase social, ¿ya? Formada por personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o herederos de sus antepasados. Grupos de personas que destacan en excelencia entre los demás por alguna circunstancia, la aristocracia, el dinero. En este caso, nosotros en Bolivia hemos tenido la aristocracia cuando ha sido la época de la minería, ¿no? De Patiño, ¿no? Si han, si han podido ver dentro de la historia, Patiño tuvo en ese entonces la aristocracia, era de la aristocracia boliviana. Tiranía. Este concepto lo han debido escuchar bastante en el 2019. ¿Qué quiere decir tiranía? Un gobierno totalitario. Sí, va un gobierno totalitario, ¿no? Que tiene un poder total y absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa del mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, la gente en el referéndum, ¿no? Cuando Evo Morales se postuló 2 veces, pese a que él mismo ha modificado la Constitución y la ha vuelto a modificar para postularse nuevamente, ¿no? Ha violado la Constitución. Y democracia, ¿qué quiere decir democracia? Que es algo, un concepto que constantemente lo hablamos, lo pedimos y en teoría lo tenemos. ¿Qué viene a ser? Un derecho a elegir. Ya es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho exacto de elegir y controlar a sus gobernantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el derecho de querer sacar o de elegirlos, ¿no? A la vez. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Entonces, si se dan cuenta, desde Grecia, Sí. ¿perdón? ¿Aló?
Desde Grecia ya viene prevaleciendo estos conceptos, ¿no? De ideologías políticas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Se entiende, Licia? Está clarito. Perfecto, entonces va a estar claro igual para el examen. Eh, ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer? ¿Aló? Yo le hice. Vamos, lea. El clásico diálogo entre Sócrates y Nicómedes se ha convertido en material de lectura en los programas de administración pública de algunas universidades de la Latinoamérica. Por ello, consideramos de interés reproducirlo. Continuamos. Un día Sócrates vio a Nicómedes saliendo de la asamblea para la elección de magistrados y le preguntó: ¿quiénes fueron escogidos por ser generales? Nicómedes: no me escogieron a mí, que estoy fatigado por los servicios que he prestado desde la primera vez que me eligieron como capitán y centurión y y que he sido herido muchas veces, herido por el enemigo. Se abrió la capa y mostró las cicatrices de las heridas y en cambio han elegido a Antístenes, que nunca ha cargado armas pesadas, ni ha formado con la infantería, ni ha hecho nada notable en la caballería y lo único que sabe hacer es dinero. ¿Quién continúa? ¿Aló? Vamos, lea. Sin embargo, ¿no crees que es bueno saber eso? Dijo Sócrates, puesto que así sería capaz de conseguir todo lo necesario para proveer a la tropa, pero los mercaderes, replicó Nicomedes, podrían ser hábiles para juntar dinero y eso no quiere decir que sean hábiles para conducir un ejército. A ver, yo voy a designar ahorita. Viviana Ortiz, ¿está? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, lea. Antístenes, continuó Sócrates, es muy susceptible a la competencia y eso es una cualidad muy importante en los generales. ¿Sabías que siempre que se les ha designado jefe de coro ha obtenido éxito completo y mejor que otros en los coros que se ha dirigido? Continúe. Replicó Nicomedes, no hay nada comprobable entre dirigir un coro y un ejército. Sin embargo, dijo Sócrates, aunque Antístenes ni es músico ni es hábil para enseñar a un coro, siempre ha sido capaz de encontrar a los mejores maestros en esas actividades. Entonces exclamó Nicomedes, en ejército también encontrará a otros que formen sus tropas y otros que peleen en su lugar. Dijo Sócrates, si se encuentra y se selecciona a los mejores hombres para el ejército como lo hizo para los coros, probablemente tendrá mejor éxito que los que otros a este respecto. Quiero decir, ¿Quién lee?
Ingeniera, Lea, por favor. eh, quiero decir entonces, Sócrates, replicó Nicómedes, que esta es la capacidad del mismo hombre, dirigir bien un coro y dirigir bien un ejército. Lo que yo digo, contestó Sócrates, es que en cualquier cosa que un hombre presida, será un buen presidente, si sabe qué cosa es lo que necesita y se las arregla para obtenerla, ya sea que dirija un coro, una familia, una ciudad o un ejército. Ya. A ver, ¿qué pueden decir referente a este diálogo? ¿Qué les ha parecido? A ver, ahí, continúe. Del diálogo se deduce colocar al hombre adecuado en cada puesto, tanto uno como el otro deberán castigar al malo y premiar al bueno. Ambos harán bien ganándose la buena voluntad de sus inferiores. Ambos serán capaces de mantener lo que tienen en su propia tarea. Los dos deberán ser diestros y diligentes. La administración de intereses privados y públicos emplean en los mismos hombres y principios y los emplean en cualquier área en que pueda haber en la empresa. ¿Qué opinan? ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué opinan? Dicen, yo opino que sí, porque cada persona que es capaz de poder dirigir desde su casa puede dirigir Colocar al hombre grandes adecuado para puesto masas, ¿no? tanto para Porque en el este caso, deberán digamos, castigar al tiene bueno como al malo. el carácter, Ambos harán bien eh, ganándose la buena todo lo voluntad de que es su gente. eh, Ambos serán los capaces valores de y ver lo que tienen en su me propia parece tarea. bien, ¿no? Ese diálogo. Así es. A ver, yo les digo, ¿no? Acá podemos identificar, en este caso, una habilidad blanda que es relevante, ¿no? Y que, por ejemplo, que muchas veces quizá carecemos o se carece en algunos gobiernos en lo que viene a ser el aspecto de liderazgo, ¿no? Porque puede que la gente sí tenga el conocimiento, ¿sí? Que esas son las habilidades duras, pero en donde fallamos nosotros como dentro de un aspecto administrativo, personal o en una administración pública que es mucho más detonante, que vienen a ser las habilidades blandas, ¿no? Y las habilidades blandas también van ligadas con los principios y valores, ¿ya? Por ejemplo, una persona que hace bien su tarea, que es, a ver, les voy a poner un ejemplo, un auditor, por ejemplo, un auditor, ¿qué habilidad blanda debe tener? ¿Cuál vendría a ser la habilidad blanda? La habilidad dura, por ejemplo, es que sepa manejar los sistemas, el Excel, etcétera, ¿sí? Pero ¿cuál vendría a ser la habilidad blanda? Que hacer un análisis No, Ético. ya, la Eh, habilidad blanda, que sea Liderar incorruptible a su equipo. ya, está bien, puede ser, entra dentro de liderar al equipo, pero ¿qué viene a ser? Algo relevante. Por ejemplo, yo estoy confiando a mi empresa, Que a sea un íntegro. auditor. que sea íntegro e incorruptible, ¿no? Así es, honesto, ¿no? Y la honestidad, ¿cómo se practica? ¿Cómo se hace el valor? ¿Cómo se aplica ese valor dentro de una habilidad blanda, ¿no? Siendo transparente al momento de trabajar, de dando los informes, porque a veces se maquillan, ¿no? Los informes o se ve la forma de cómo hacer ilícitamente algún negocio. Entonces, ahí vamos detonando, ¿no? Entonces, lo que este señor dice, ¿no? Sócrates, Sócrates nos dice que este señor, tenle la duda, ¿no? Porque si ha hecho esto con este coro, es porque ha sido un buen líder, ha sabido identificar a las personas y también las ha sabido liderar, pero no solamente un aspecto de habilidades duras,
¿no? Sino de habilidades blandas, que ha sabido trabajar en equipo, ha sabido mantener la armonía en el trabajo, ha sido perseverante, constante, ¿no? Que ha llegado a tener éxito el coro, ¿no? Y eso también aborda, por ejemplo, cuando se trabaja en equipo dentro de una administración pública, tanto como en una administración privada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Así es. Ya. Sí, Lice. Continuamos entonces. Sí. Vamos a hacer todo lo que podamos hasta acá. Ya. La administración pública en Roma. ¿Quién puede leer? Hemos recibido una herencia administrativa romana que ha ejercido influencia en la administración moderna. Hoy en día, como la época del Imperio Romano, los conceptos centrales de la administración pública siguen conversando su significado original como las de oficio o ministerio, comisión y comité y administración, las cuales han preservado la esencia no solo de su contenido etimológico, sino el uso funcional que se daba en la Roma imperial. Ya. A ver, deme 2 minutitos. Acá, ¿no? Roma, por ejemplo, ha tenido mucho aporte en qué sentido, ¿no? Ha tenido el aporte, no se olviden que el Imperio Romano ha prevalecido y ha nacido lo que viene a ser la empresa privada, semi-privada y la pública, ¿ya? Ahí Roma da el detonante de lo que viene a ser el capitalismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que implica los conceptos de abordar ya en una ideología mucho más descentralizada, ¿no? Donde habría ya ministerios, comisiones, comités que se encargaban de ciertas áreas administrativas, ¿no? Por algo también Roma, el Imperio Romano, ha sido eh, poderoso, ¿no? Como en nuestras épocas de ahora bueno, está Estados Unidos, eh, Inglaterra, China, ¿no? Pero ellos han dado el hincapié, por así decirlo, en lo que viene a ser la administración privada, ¿sí? Han sido como que han cortado un poquito el lazo de eso. Obviamente había el rey, ¿no? Que daba el orden, que era la cabeza, pero este rey designaba, ¿no? Daba a los ministerios, a las comisiones, a los comités, para poder administrar y ver cosas de acuerdo a su gestión administrativa. Ahí tenemos el estatuto de Carlos Magno. ¿Quién quiere leer? ¿Puedo, Lice? Vamos, lea. Estatutos de Carlomagno. Instituye principios de la administración, tales como la delegación de funciones y autoridad en los mayordomos con capacidad para administrar la explotación de los predios feudales. Esta delegación implica facultad para contratar y supervisar personal de confianza. Así es. Los feudos, ahí inicia la época feudal también, ¿no? Es el detonante, que ya hay ministerios, parte de la iglesia también ya forma parte de la gestión administrativa y de los gobiernos. Continuamos. La administración pública es semejante al esquema de organización de la administración privada, puesto que el señor feudal detesta sobre la tierra un dominio contenido patrimonial, cuyos aspectos jurídicos podrían variar en determinado momento. El titular de ese dominio ejercía poderes civiles
y militares, normativos y ejecutivos, cuya gestión de administración tiene la característica de una organización privada. Así es, así es. Así es. Y ahí detona la administración en la Edad Media, ¿no? ¿Quién quiere leer? Yo, Licen. Vamos. La administración en la Edad Media se caracteriza por las formas descentralizadas de gobierno, racionalización administrativa y dirección. Los dominios reales, las provincias eclesiásticas y las jurisprudencias feudales tuvieron que ser manejados de alguna manera por el terrateniente o el rey. Hay pocos datos sobre los sistemas administrativos que tuvieron los pequeños estados feudales y luego monárquicos. Sí, a ver, bueno, en este caso ahí detona lo que viene a ser la Revolución Francesa. No sé si algunos han debido ver la película o una película María Antonieta, ¿no? Que, por ejemplo, ahí nos muestra cómo era en realidad la administración pública, cómo detonaba. eh, Voy a mostrar un video terminando todo esto para que asociemos cómo se ha detonado, ¿no? Gracias a la Edad Media, este proceso de administración, ¿no? En este caso, acá vemos en esta figura, ¿no? Cómo era la gestión administrativa, ¿no? Donde acá, como les digo, ya va ligado el monasterio con el castillo, ¿no? Donde eran los privilegiados, los nobles, el clero, el rey, donde ellos sí tenían, por si acaso, ¿no? Disfrutaban todos los beneficios, era plan de fiestas, de lo que podemos ver, ¿no? Banquetes, festines, ¿no? Ceremonias de homenaje, ahí mismo dice, ¿no? Ese tipo de vida era lo que llevaba. También el monasterio trabajaba, oración, estaban sujetos a reglas, pero ojo, ¿no? El monasterio definía quiénes podían estudiar y quiénes no, ¿no? Y los menos privilegiados acá eran los campesinos y los burgueses, ¿no? Que construían sus propias casas, fabricaban sus muebles, sufrían de enfermedades, labraban sus escasas parcelas, la tierra, pagaban el diezmo a la iglesia, paralelamente que estas tierras no les pertenecían, ¿no? Les pertenecía al rey, y el rey decidía si quería o no quería, ¿no? Por último. Entonces, llega un momento, ¿no? Donde ya entra María Antonieta a gobernar y ya la gente no tenía que comer. Entonces ahí nace y se detona el aspecto de la Revolución Francesa, por si acaso, ¿no? Ahí es un detonante donde muere esta estructura social, esta estructura administrativa pública y detona otro tipo de administraciones que han sido mucho más descentralizadas, porque si no hubiera existido esto, seguiríamos como esta estructura, ¿no? Social. Entonces, por eso es relevante, ¿no? Saberlo. Eh, a ver, acá vamos a la última diapositiva. ¿Quién quiere leerla? ¿Aló? Yo lo voy a leer. L- La edad, Va. la edad medieval constituye la experiencia más significativa de la historia de gobierno descentralizado y representa al periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento de las formas de gobierno moderno. Durante este periodo histórico de la Edad Media, tuvo un resonante florecimiento y consolidación de la Iglesia Católica, representando su organización un interesante estudio para el campo de la ciencia, de las ciencias administrativas, principalmente desde los puntos de vista de jerarquización y centralización. Así es, así es. Ya. A ver, voy a
mostrarles un video para complementar un poquito. Inge, ¿Sí? se vivía ese tiempo como en la película Corazón Valiente, con Mel Gibson. Ah, bien, buena asociación. Sí, sí, sí. A ver, quiero mostrarles, a ver, el resumen de María Antonieta, ¿no? Que ahí es el detonante, ¿no? De, de, de este, de esta situación. A ver. Voy a poner acá. Me notifican si se ve ya. Quiero ver si espero que Corazón Valiente igual, sí, en efecto. Pero el detonante hemos tenido con María Antonieta, ¿no? Porque, bueno, era grave como administraba, era muy joven también en ese entonces, pero creo que no tengo la opción para compartir volumen. No se escucha, ¿no? ¿Me Dele notifica? play. Más importante que se produjo en Europa a finales. La Se escucha, Revolución se escucha. Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población.
El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En Pedidos Ya, paga con Visa y gana un sushi tour por Miami. Cada pago suma oportunidades. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular.
La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia: guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791.
Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué les ha parecido? ¿Aló? Interesante, interesante. Ya. ¿Cuántos poderes tiene Bolivia? Si les hago la pregunta. Ahí 4, estamos dice. viendo que detona los poderes, ¿no? ¿Cuántos poderes tenemos? 3. 3, Luisa. No, ¿3? eran 4, Ah, sí. 4. 4. ¿Cuáles son? legislativo, ejecutivo, electoral y judicial, si no me equivoco. Así es, así es. ¿No? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, entonces, ¿por qué es importante, no? Uno dice ya luego a la larga, pero ¿por qué nos daban en colegio historia o ciencias sociales? Y uno ya a la larga llega a entender el por qué, ¿no ve? ¿No? Todo tiene su porqué en la vida. Entonces, bueno, esto complementario para que puedan verlo, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? Este link lo voy a poner para que lo tengan en las diapositivas, complementando con eh, lo que vamos avanzando. ¿Se entiende hasta acá, no? Sí, Sí, dice. Sí. Ya. Espero que todos estén prestando atención, ¿no? Porque si no hay en el examen, grave. Bueno, ya. Igual vamos a ver, quiero seguir avanzando. El sábado, ¿a qué hora pasamos clases? 2 de la tarde. Hasta las 4, ¿correcto? Ya. Bueno, a ver, vamos a avanzar estos puntos más y quiero complementar con otras cosas. Bueno, ya una vez hemos visto dentro de lo que viene a ser la historia, ¿no? La historia de la administración, ¿no? En la época antigua. Ahora entramos a la administración pública en la edad moderna. ¿Quién puede leer que no haya leído, por favor? Silvana Romero, ¿está? ¿Aló? ¿Está Silvana Romero? Sí, buenas noches. Vamos, lea, por favor. Los pioneros en el estudio científico de la administración pública fueron los representantes de la escuela cameralista, profesores, administradores públicos germanos y austriacos, iniciada desde el año 1550, llegando a su máximo esplendor en el siglo XVIII. Esta etapa coincide con el régimen centralizado y paternalista de Federico Guillermo I de Prusia, 1713 a 1740, y María Teresa de Austria. Gracias. Continuamos, por favor. El camarelismo era una tecnología administrativa sobre aspectos de administración financiera y agrícola. El propósito administrativo es obtener los medios para asegurar lo que se ha logrado y usar razonablemente esos bienes poseídos.
La administración interna del Estado es de mayor importancia exclusiva que aquella persona privada pública. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 influyó poderosamente en Francia y en toda Europa para propiciar profundas transformaciones en el ordenamiento jurídico, delimitó las funciones y atribuciones de los servidores públicos y los derechos de particulares en sus relaciones con la administración pública. Así es, ¿ya? Ahí dice, ¿no? Bueno, esto lo teníamos que hacer por cuestiones de cómo avanzamos, cómo estamos yendo. Vamos a complementar, por ejemplo, de la historia, ¿ya? De cómo ha sido de Bolivia, ¿ya? Vamos a ver cómo se ha ido dando un poquito. Para que puedan ver. Esto lo voy a dar complementario ya, porque quiero avanzar un poquito. A ver, hay un poquito a grandes rasgos, ya luego voy a poner el video y el sábado vamos a ver como complementario. A grandes rasgos, bueno, Bolivia siempre ha tenido mucha inestabilidad en cuestión de gobierno, ¿no? Si hacemos un análisis desde la época, quizá la mayoría, no sé, han debido escuchar, por ejemplo, de la época de inflación de Hernán Siles Suazo, cuando había una inflación, ¿no? Cuando hemos tenido militancia también de Hugo Banzer, ¿no? Han habido mucha inestabilidad, por así decirlo, en nuestro país. Lamentablemente desde la inauguración, desde lo que se fundó Bolivia, ¿no? Por así decirlo. El video es largo, no sé, tan cansados, lo quieren ver. Estamos a... Sí. Sí, por favor, Lisan. Ya, porque esto lo vamos a terminar sí o sí hasta acá, ya de ahí este es el tema 3, ¿ya? Entonces, sí o sí tenemos que avanzar hasta... Bueno, a ver, me notifican ya si se puede ver. Es algo complementario, pero creo que es importante saberlo, ¿ya? Sí. Hola, espero que estén bien. Damos inicio a nuestra cuarta clase de Historia de Bolivia. Ya en la anterior sesión habíamos visto sobre el nacimiento de la República y todos los acontecimientos que nos llevaron a ello. Hoy nos toca hablar sobre su formación a través de los presidentes de Bolivia, que es el tema del día de hoy. En pantalla vamos viendo los objetivos de la clase, los cuales son parte del banco de preguntas de la materia, que como siempre van a ser respondidos al final de la misma. Bien, damos inicio a la clase de hoy. La República nació a través de la Asamblea Constituyente. El día 11 de agosto de 1825, después de firmado el Acta de la Independencia, la Asamblea aprobó una ley de reconocimiento a los generales Bolívar y Sucre. En homenaje al Libertador, el Estado llevó su nombre, es decir, República de Bolívar, y su capital el nombre de Sucre, en honor al mariscal de Ayacucho. El 13 de agosto la Asamblea dictó una ley sencilla de apenas 3 artículos, que decían que la forma de gobierno era representativo republicano, con un gobierno centrado, general y único, con 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y el judiciario, nombrando como primer presidente de la nueva república a Simón Bolívar.
el cual estuvo en la presidencia durante escasos 4 meses y 17 días. A partir de ahora vamos a ir revisando los actos administrativos de todos los presidentes, ¿sí?, que ha tenido nuestra república. Tomando en cuenta el tiempo que Simón Bolívar ha estado en la presidencia, pues no tuvo muchos actos administrativos. Sin embargo, podemos destacar entre los principales a la Constitución vitalicia, llamada también Constitución bolivariana, la cual es considerada la primera de nuestro país. También durante su gobierno se creó la moneda con el nombre de peso. También se estableció los colores de la primera bandera que hemos tenido, un 17 de agosto de 1825. Se creó la contaduría para fondos públicos. También se diseñó un proyecto educativo a cargo de su maestro, Simón Rodríguez. Y entre los actos administrativos más destacados podemos mencionar a la abolición del tributo indígena, ¿sí?, mediante decreto de 22 de diciembre de 1825. Ya más adelante vamos a ver la importancia de este decreto. El 29 de diciembre de 1825, el Libertador delegó el mando a el mariscal Sucre, es decir, le dejó el gobierno. Bolívar abandonó Chuquisaca el 10 de enero de 1826, 13 días después de haber delegado la presidencia, y dejó el territorio boliviano. Una vez que el Libertador Bolívar dejó nuestro país, se encomendó el gobierno al mariscal Antonio José de Sucre, siendo este el segundo presidente de nuestra historia. Entre los actos administrativos podemos mencionar a la reposición del tributo indígena. Recordemos que durante el gobierno de Bolívar se había abolido el tributo indígena. Sin embargo, durante el gobierno del mariscal se decidió reponer este tributo, ya que sustentaba la economía del país. También se dio la creación formal de los departamentos del país sobre la base de las antiguas intendencias de la Real Audiencia de Charcas. ¿Cuáles eran estos departamentos? Recordemos: Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Hasta este punto teníamos ya 5 departamentos creados oficialmente durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1826 se crea el 6º departamento, el cual es el departamento de Oruro. El presidente Antonio José de Sucre promulgó la Constitución vitalicia que Bolívar había dejado. También se modificaron los colores de la bandera y el escudo nacional. Si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Bajo esta premisa se promulgó el cambio de nombre oficial a Bolivia mediante decreto de 19 de noviembre de 1826. El 18 de abril de 1828 se produce un motín promovido por el peruano Agustín Gamarra y el presidente Sucre renuncia a la presidencia. Bien, continuamos con el tercer presidente de nuestro país. El general Pérez de Urdininea, al ser jefe del Consejo de Ministros, quedó a cargo de la presidencia a la renuncia del mariscal Sucre. Es recordado por ser el primer presidente de nacionalidad boliviana. Ojo con ese dato. Durante su gobierno, Perú invade Bolivia un 1 de mayo de 1828, a la cabeza del peruano Agustín Gamarra.
Pero ¿qué pretendía Agustín Gamarra? Pretendía que Bolivia se anexe a Perú. Sin embargo, el presidente no tuvo una actuación decidida, motivo por el que el invasor le impuso firmar el Tratado de Piquiza. ¿Qué decía este tratado? En este tratado se le imponía condiciones a nuestro país, violando de esta manera nuestra autonomía. Bien, continuamos con el presidente José Miguel de Velasco. Gobernó en 4 oportunidades el país, es decir, tuvo 4 presidencias interinas. Después de los hechos del motín y la invasión peruana, el Congreso se reunió el 2 de agosto de 1828, en donde se eligió como presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz y como su vicepresidente a José Miguel de Velasco. Al no estar presente Santa Cruz, ya que se encontraba en Perú, Velasco toma la presidencia. Sin embargo, hubo un levantamiento en su contra con intenciones anexionistas y el Congreso nombró a Pedro Blanco como presidente. De esta manera termina la primera presidencia interina de José Miguel de Velasco. La presidencia de Pedro Blanco fue el gobierno más corto de la historia. Ojo con este dato, ¿sí? ¿Cuál fue el gobierno más corto de la historia de Bolivia? Evidentemente el gobierno de Pedro Blanco, ¿sí? Ya que inició un 26 de diciembre de 1828 y terminó un 1 de enero de 1829. Blanco, acusado de apoyar la causa anexionista peruana, a los 5 días de haber sido posesionado como presidente, fue llevado preso tras el levantamiento del coronel José Vallivian y los coroneles Mariano Armaza y Manuel Vera, siendo asesinado la madrugada del 1 de enero de 1929. ¿Por qué? Precisamente por ir en contra de la autonomía de Bolivia. La Asamblea, ante estos sucesos, encomienda la presidencia provisoria una vez más a Velasco, quien declaró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien juró al cargo en mayo de 1829. Finalmente hablamos de uno de los presidentes más importantes de la historia de nuestro país, el mariscal Andrés de Santa Cruz. El decenio 1829-1839 fue quizás el más importante de la historia republicana del siglo XIX en Bolivia. Nunca en nuestra historia fue el Estado más sólido, mejor dirigido y más respetado en América como en Europa. El mariscal Andrés de Santa Cruz fue considerado el verdadero constructor de la nación. Gobernó 10 años, de ahí la palabra decenio, ¿sí? Esto es importante poder asociarlo, decenio con el presidente Santa Cruz. Fue nombrado protector supremo de la Confederación Perú-Boliviana. Creó los códigos Santa Cruz. Asimismo, realizó modificaciones significativas a la Constitución bolivariana el año 1831 y 1834. 2 modificaciones, ¿sí? Durante su gobierno... Ahí lo vamos a dejar, chicos. Vamos a continuar, por favor, para la próxima clase este punto, ¿ya? Complementario. No se preocupen. Igual voy a poner los links acá de lo que estamos viendo complementariamente, tanto lo de la Revolución Francesa y a ver, para cerrar un poquito, porque yo sé que lo hemos hecho todo de corrido, ya, ustedes, por ejemplo, en la administración han visto varias teorías, ¿ya?
Han visto la teoría humanista, la teoría del comportamiento, la teoría de los sistemas, la teoría clásica, que es la más detonante, ¿no? La teoría científica, que fueron las más importantes, ¿no? Que era Frederick Taylor y Henry Fayol, ¿no? Y la teoría de las relaciones humanas. Son las tres teorías más relevantes en la administración en general, que por ende tienen los mismos cimientos que la administración en sí, tanto en la administración pública como en la administración privada, ¿no? ¿Por qué? Porque va netamente en la teoría de la administración científica, aborda al buscar la eficiencia y la eficacia, ¿no? Que en toda administración se busca, y en la teoría clásica, la estructura organizacional de una empresa. Dentro de la teoría humanista abordamos todo lo que viene a ser el aspecto de las habilidades blandas, ¿no? Para poder ver si la persona es adecuada o idónea al puesto, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, dentro de cómo se ha ido desarrollando la administración ahora en la actualidad, estas tres teorías sí abordan, sí se asemejan dentro de lo que viene a ser en la administración pública, ¿no? Por así decirlo. Y recordar también, ¿no? Que Frederick Taylor y Henry Fayol han sido los padres de la administración, ¿no? ¿Qué entendemos por la administración a nivel general? Que llega a ser una ciencia, una técnica y un arte. ¿Por qué? ¿Por qué es una ciencia? Porque está comprobado a través de las teorías con hechos científicos. Y en efecto, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la eficiencia y la eficacia, que se mide de manera cuantificable, ¿no? A través de objetivos, a través de números, ¿sí? ¿Me dejo entender? Y ahí aborda lo que viene a ser una gestión administrativa en la parte de auditoría, una gestión administrativa en la parte de contabilidad. La teoría clásica, ¿no? ¿Cómo está la estructura? Gerencia, supervisor, coordinador, ¿sí? Personal técnico, ¿sí? Por así decirlo. Una técnica, porque es una técnica que aborda dentro de los métodos para poder alcanzar objetivos, y un arte porque no es la capacidad y habilidad que se tiene para realizar, ¿no? Todos abordan un cierto tipo de liderazgo que va a diferenciar, ¿no? A personas que lleguen a una gerencia, por así decirlo. Y paralelamente el proceso administrativo. Contamos con dos fases dentro del proceso administrativo, la fase mecánica y la fase mecánica, ¿no? Dentro de esto ustedes lo están recordando, asumo, ¿no? Dentro de la fase mecánica tenemos lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Dentro de la planeación entra la misión, visión, objetivos, valores, estrategias, programas, presupuestos, políticas, procedimientos. La organización, la departamentalización, la división del trabajo, la descripción de puestos. La dirección ya es la parte activa, ¿no? Aborde a lo que se planifica y lo que se hace, se ejecuta, ¿no? Donde se integra los recursos, la toma de decisiones, se supervisa, se motiva, se comunica y se lideriza. Y el control, que son los estándares de medición, corrección y retroalimentación, ¿no? Que se da al momento, por ejemplo, dentro de la administración pública, cada año de gestión, ¿no? Hacen un POA, ¿sí? Donde se tiene que dar parte estos cuatro procesos administrativos, estas cuatro variantes. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Aló? Sí, Lisa, se entiende. Sí. Ya. ¿Qué han podido hasta acá? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué han visto de interesante? ¿Han recordado lo que han visto en administración de empresas algo, o algo nuevo que quizá lo están viendo recién? Si me pueden dar esa retroalimentación. Desde mi punto, Lisa, en la última parte, de repente, los temas que ha mencionado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que nos daba en cuanto al POA, la planificación, ¿no? En este caso, ese tipo
de temas más o menos, Lisa. Me parecen Ya, interesantes. Sí. sí, sí, en efecto, todo se basa en el proceso administrativo. ¿Qué más? ¿Aló? Ingeniera, tal vez hemos podido nosotros rescatar sobre lo que es la historia y bueno, hoy en día vemos ya qué tipo de administración como país ya vivimos, ¿no, ingeniera? Sí, ¿no? Muy inestable, si se dan cuenta. Muy poco duraban nuestros presidentes, ¿no? Es como un cierto cábala que tenemos, ¿no? 3, 4 meses, 6 meses, por así decirlo, no, no había una consecuencia, no era consecuente, ¿no? Lo vamos a terminar de ver, no se preocupen, pero me da miedo porque bueno, o sea, se- son varias cosas complementarias que quiero que las veamos, ¿ya? Entonces, quiero eso complementar, lo vamos a ver para complementar al último. Igual no es mucho porque ya directamente estamos desglosando, ¿no? En el tema 3 todo lo que estamos viendo de los estados, formas del estado. Nos faltaría tema 3 y 4 para el sábado complementar y ya con eso cerramos, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les ha llamado la atención? ¿Qué más les ha gustado? No sé. A ver, hasta Ingeniera, acá. también podríamos mencionar sobre lo que es la teoría de Confucio. Sinceramente, hoy en día no se está aplicando ello, ¿no? Siempre hay favoritismo para lo que es el tema de los puestos laborales que hoy en día vivimos. Entonces, sería bueno rescatar también esa teoría, ingeniero. Sí, así es la filosofía, ¿no? Que abordaba, hemos visto que aborda el nepotismo, también los tipos de gobierno que ha tenido Grecia, ¿no? Que hasta el día de hoy los vemos, ¿no? Monarquía, aristocracia, tiranía, democracia, la revolución francesa, ¿no? Que ha detonado tanto eh, los aspectos de gobiernos, de estados, que la constitución, ¿no? Que ahí nace, que todo país ahora lo tiene, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo hemos ido evolucionando, ¿no? En- desde la época antigua, prehistórica, hasta el día de hoy. ¿Qué más? Espero que, ojo, todo va a entrar en examen, ¿no? Va a ser un examen teórico con bastantes preguntas. Entonces, pregúntenme ahora, voy a dar actividades, voy a dar un cuestionario, voy a dar un trabajo de investigación complementario, así que eh, pregunten. Ahora es la oportunidad que pueden preguntar y sacarse dudas. ¿Nada más? ¿Aló? Tengo una consulta, el material lo va a subir a la plataforma, ¿no? Sí, claro que sí. Está bien, Lisa. Bueno, conmigo nos vemos el sábado a las 2 de la tarde nuevamente. Jóvenes, por favor, no se falten. Y eso nada más sería. Espero que les esté gustando, ¿no? La clase, que les parezca interesante. Ingenieras, realmente sí, nos ha podido rescatar algunos conceptos que pues
muchos algunos no hemos llevado, ¿no? Y realmente, gracias. Por otro lado, ingeniero, una consultita. ¿Cuántos temas más o menos vamos a abarcar? Disculpe. Cuatro, cuatro temas. Ya hemos Está bien. visto dos. Está Vamos a bien. ver el tema 3 y 4 en el sábado. Bien, Inge, gracias. Ya. Lice, perdón. Las diapositivas, obviamente, no, no sé si tal vez me puede facilitar, tal vez. Sí, las voy a subir hasta mañana. Denme, por favor, que me lo habiliten en plataforma, lo subo, ya, para que lo tengan ustedes a mano. Excelente. Igual, le voy a pasar a Natalie para que quizá igual también les pase en el grupo, si igual desean, no hay problema. Perfecto. Nada más. Lice, y Bueno, una consulta. ¿El examen se va a tomar el día sábado también o se va a programar para otra no. fecha? Se va a programar terminando el material, ¿no? Voy a hacer un cuestionario de preguntas aleatorias, falso verdadero, ya, esa va a ser la modalidad del examen, Ya, está bien, Lice, gracias. ya. Bueno, Natalie, no sé si puede ya tomar lista, ya nos vemos el día sábado de nuevo a las 2 de la tarde, jóvenes. Conmigo, buenas noches y hasta el sábado. Muy buenas noches, licenciada. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Agradecemos la excelente presentación de la ingeniera Ana Valentina Castro. Ingeniera, un placer. Nos vemos el día sábado a las 2 de la tarde. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Para poder finalizar la sesión, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Un poco de paciencia, por favor.